al libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 14. Y leemos la palabra de la profecía que arde como antorcha. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8, versículo 14. Amén. Amén. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leo nuevamente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Señor, te adoramos en esta mañana. Tú eres magnífico en santidad, tú eres terrible en loores, tú eres hacedor de maravillas. Te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz y penetrante como espada de dos filos. Algo hará en nuestra vida. Donde está tu espíritu hay libertad, Señor. Hay presencia manifiesta tuya. Nosotros sabemos que estás en este lugar, porque has venido con nuestra vida. Te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Habla a tu pueblo en esta hora, Señor. Que tu pueblo escucha. Tú nos has dado oído de oveja para escuchar tu voz, Señor. Tu palabra dice que ya nada ni nadie puede apartarnos de tu mano. Nosotros te creemos a ti en esta hora. En medio de las situaciones de este mundo, Señor, en medio de cada situación que pueda presentarse, tú sigues siendo el Señor de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado en semanas anteriores explicando hablando sobre la realidad que es la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén. Y precisamente este versículo de Romanos 8:14 es tan medular, y vuelvo a repasarlo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Una gran verdad enseñada para nuestro conocimiento y edificación de la iglesia. Escúchalo en esta hora. Si usted es renacido de nuevo, es decir, es convertido, es regenerado, como usted quiera llamarlo, el Espíritu Santo de Dios ya hizo morada en usted. Amén. Así que cuando llegamos al edificio, lo que llamamos templo, porque la iglesia somos nosotros, la realidad es que venimos cargando esa presencia del Señor que está en nuestras vidas. Amén. El culto no tiene un botoncito especial para poder causar alguna sensación en particular, ni siquiera la palabra lo pretende, pero sí la persona del Espíritu Santo una vez hace morada en la gente, y esa gente llamada iglesia. Amén. Amén. Hay una realidad escritural. Dice Efesios 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Es decir, se te dio una herencia. Amén. Amén. Hay una herencia, y la palabra dice que es la herencia de los santos en luz. Quisiera que fuéramos a Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16, versículo 7. Observen, escuchen. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Escuche esto. Y cuando Él venga, ¿quién, hermanos?
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Y luego Juan dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellegar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Observe el 14, medular, importantísimo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la realidad escritural sino aquella de que la tercera persona de la Trinidad es Dios mismo? Amén. Amén. Ahora mira lo que señala el escritor bíblico y dice: Él os guiará. Me llama la atención esta palabra, y en el diccionario panhispánico de la duda dice: ir junto o delante de una persona para indicarle la ruta a seguir, llevar o seguir, orientar, encaminar, encauzar. Así que la palabra en griego es odigos. Si no la recuerda, no es tan importante como saber que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. No hará el Espíritu Santo nada de aquello que esté relacionado con la confusión. Pablo le enseñó a los corintios una realidad escritural, y es que Dios no es Dios de confusión. Amén. Amén. Hemos estado hablando en todas estas semanas, y comenzamos hablando del día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos. Hablamos lo que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando el mismo apóstol Pablo nos dice que hemos sido bautizados ya en un solo cuerpo. Amén. Amén. Ahora entonces la palabra nos dice que el Espíritu Santo, que es el Paracletos, es la guía por excelencia. Amén. La semana anterior habíamos dicho que es el mentor. Si necesito ser enseñado, escuche, hay una realidad. No siendo Dios, Dios de confusión, cuando oro al Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, encuentro las respuestas a través de la Escritura. La realidad es que el Espíritu Santo no hará nada o dirá nada que contradiga la misma palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Y por qué usted es enfático? Porque desgraciadamente vivimos en días postmodernos donde hay tanta confusión. Amén. Donde mucha gente dice: Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. Amén. Y lo lindo es que se hace un cliché. ¿Qué es eso? Lo que repetimos a diario, y como todo el mundo lo dice, pues yo lo digo. Amén. Ahora, cuando digo Dios me habló, y me habló a través de la palabra, se cumple lo que dice aquí mismo, que es la palabra profética más segura, y que esa palabra arde como antorcha en nuestras vidas. Deseo saber algo, voy a la palabra. Amén. Amén. Pero el Espíritu Santo trabaja con los individuos, claro, si su labor es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Trata el Espíritu Santo con cada persona. Pero hay una realidad escritural. Dios sigue hablando. Amén. Amén. Y habla a través de su palabra. Dice amén. Amén. Así que odigos significa guiar, ir junto o delante de una persona.
Vaya a Mateo capítulo 2, por favor. Mire este concepto o vocablo o palabra, como quiera llamarle, de guiar, dirigir, encauzar. Y en Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, ¿qué saldrá, hermanos? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, en evidente referencia al Mesías. Amén. Amén. Observa la palabra guiador que se usa para la deidad. Si necesitamos orientación, dirección, instrucción y guía, créame que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo, oiga, como fue en el tiempo antiguo, habla a las vidas. Amén. Amén. Habla a las vidas y ha de cumplir el propósito en cada persona. Amén. Entonces voy a ser guiado. Y dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son, hermanos? Los tales son hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. Aquellos que en obediencia al Señor se han rendido delante de su presencia. Y recuerde que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Amén. Así que ya sea en actitud o en acción, vamos a la misma presencia del Señor. Estamos en esa presencia porque en Él somos. A través de Él cobramos identidad. Amén. Pero a través de Él es que nos movemos. Dice amén. Amén. Dice Jesús: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escucha esto, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que le ha dicho, o todo lo que le he dicho. Amén. Es decir, el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué repite el Espíritu Santo? Dice el versículo, amén, lo que fue enseñado por Jesús. Amén. Las mismas palabras del Padre, porque en esencia es el mismo. Amén. Así que cuando usted observa el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hablando, ministrando a la gente, no hay contradicción. Amén. Como cuando en una ocasión dice: sepárame a fulano y a fulano. Todavía el Espíritu Santo del Señor habla a nuestra vida. Amén. Creemos en la capacitación del Espíritu Santo de Dios en medio de un mundo que se mueve realmente en confusión. Ahora, ¿qué hará el Espíritu Santo sino llevarnos al cumplimiento de los planes de Dios? Amén. Nos llevará hacia la armonía con Dios, porque es Dios mismo. Además de guiarte, escucha, lo que necesita el mundo: armonía. Piensa en un concierto, de estos conciertos o de música clásica, o viene la filarmónica, mira, todos los instrumentos, como decimos aquí en Puerto Rico, tienen que estar debidamente amolados. Amén. Porque un instrumento que esté desafinado, ¿qué pasa? Daña la orquesta. En la presencia de la Trinidad hay armonía completa. Amén. Amén. Si necesito paz, amén. Si en esta mañana tal vez dice: he venido a buscar paz, la realidad es que si tienes al Señor ya tienes esa paz, pero el Espíritu te ha de guiar para que tu vida y la mía son vidas armónicas, o sean vidas armónicas, vidas que hablen de la presencia del Señor. Amén. Vidas que manifiesten el poder del Señor. Y luego el mismo Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, escúchalo en esta hora, nos va a conducir a la palabra.
¿Y por qué a la palabra? Porque recuerde que esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo recuerdo que cuando pequeño, yo desde pequeño había una Biblia en casa y yo la había empezado a leer, claro, no entendía y quería, empezaba en Génesis, terminaba en Apocalipsis, etcétera. Y uno de mis familiares me dijo, ¿qué tú haces? Y él dijo, pues, estoy leyendo la Biblia. Por cierto, era de carpeta negra, ¿verdad? Y me dijo, ten mucho cuidado, porque el papel aguanta todo lo que le escriba. Y yo le dije, imagínate, unos niños empezando, todo lo que le escriba. Yo le dije, yo no entiendo mucho, pero yo creo que esto es verdad. Amén. Amén. Luego, cuando pasaron los años, el Espíritu Santo de Dios comenzó a tratar con mi vida y me di cuenta que había un mito. También me dijeron, ten cuidado y no te vuelvas loco leyendo ese libro. Después de años me di cuenta que había muchos locos alrededor. Pero sobre todo, hay una locura que sí es fatal, porque la Biblia dice que, y Pablo lo estipula en la palabra, que esa misma palabra es locura para los que se pierden. Amén. Yo recuerdo que hace años en escuela superior le dije a alguien que me dijo también, están loquitos tú y tu hermana. Yo le dije, bueno, estamos en tratamiento en el mejor manicomio, que es el reino de los cielos. Amén. Amén. No nos dejamos intimidar, escucha, por la religiosidad del mundo, por la fatalidad del mundo. El Evangelio sigue siendo poder para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Amén. O frases como sentí del Espíritu. Bueno, la realidad es que el Espíritu Santo trata con nuestras vidas. Pero nada que esté ajeno a la palabra es verdad, porque el Espíritu Santo no te va a llevar a errores. Amén. Amén. La semana pasada también hablábamos de esas, y ayer yo creo que grabamos, ¿verdad? Algo de las emociones. Si bien es cierto que somos seres emocionales, esa es una realidad. Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo, dice en Tesalonicenses. Pero aún esas emociones están debidamente controladas por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que la gloria sea para el Señor, no para nuestra carne, no para nuestra alma, no para nuestras emociones, no para aquello que nos parece ver, oler o tocar o sentir, sino para aquello que el Señor comenzó. Y la Escritura dice, buenas noticias, el que comenzó la buena obra en usted y en mí, Él la va a terminar o finalizar hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Verdades utilizadas en la palabra para bendición. Amén. Así que escucha, no hay que ser extremista. Amén. En los templos paganos en la antigüedad, sobre todo los templos griegos-romanos, arriba había un mensaje que decía, nada de más. ¿Escuchó eso? Nada de más. Si eran los griegos y los romanos que lo estipulaban y lo seguían, cuánto más el pueblo del Señor. Amén. Somos un pueblo centrado a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura. Todos los extremos son malos. Amén. ¿Sabe que aún el extremo de dar, la gente ¡oh! Porque hay que tener mucha cuenta que a la hora de dar podamos dar también con discernimiento, pero dar también con sabiduría. Amén. Si en el amor no hay armonía. Mire, hoy día las personas que se casan, están en matrimonio, o las familias, ¿qué dicen regularmente? Yo lo he escuchado en las noticias. Yo lo maté o la maté porque era mía, si no es mía no es de nadie. Es decir, que la gente se ha convertido en propiedad de los demás. Eso no es amor. Amén. Ni siquiera llega amor del bueno del que hablaban por ahí. No lo es. Amén.
Pero hay un amor ágape, 1 Corintios 13, que rebasa todo entendimiento. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, te ha de hacer recordar estas mismas palabras. Amén. Este mismo mensaje que no cambia a través de los tiempos. Amén. El exceso anula o trata de anular, porque no puede, la verdad bíblica. El fanatismo religioso, escucha, cuando te digan fanático, dile: yo no soy fanático, yo soy parte del equipo. Amén. Yo soy parte del equipo. A mí me encanta cuando veo, no los practico, pero me encanta ver los deportes y muchos puertorriqueños que estaban en El Salvador y que se ganaron muchas medallas y que es tan glorioso. Amén. Qué chévere. Amén. Que traen ese reconocimiento a nuestra nación puertorriqueña. Pero escucha, ellos se disciplinan. Amén. Ellos tienen que estar en algo trabajo para poder ganar eso. Escucha, aunque nosotros no nos salvamos por las obras, pero sí sabemos que nos esforzamos en la gracia salvadora de Cristo. Amén. Simple y llanamente trazar aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que ya nos fueron dadas a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Dice en el Nuevo Testamento la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es el Espíritu Santo hablando. Amén. ¿Recuerda lo que pasó en el Antiguo Testamento allá en Meribá, ya en el área del desierto? La gente comenzó a endurecer el corazón. Hay algo bien significativo en esta hora. Sí, la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, pero esa no es razón para que el pueblo del Señor caiga en esa condición. Amén. Él nos levantó, Él nos restauró. Dice la misma palabra que tenemos la mente de Cristo, es decir, los pensamientos de Cristo. Y los pensamientos de Cristo son pensamientos de vida. Amén. No son pensamientos de muerte, no son pensamientos de oscuridad. Y dice la misma Escritura, por eso es tan importante llenarse de la palabra. Amén. Leer la palabra. Tal vez tú dices hoy: es que no puedo leerla porque me duermo y me agoto. Yo siempre te traigo la solución. Ahora con la tecnología, si tú la tienes a mano, hundes el botoncito, oye, y escuchas todos los libros. Amén. Mientras vas hacia el trabajo, allá, vas para el trabajo, allí vas escuchando la palabra. Amén. Porque es su palabra la que va a generar cambios en nosotros. Ningún ser humano cambia a nadie. Amén. La realidad que solo la misma Escritura o la sola Escritura pueda traer cambios significativos. El mismo apóstol Pablo dice, el Espíritu dice claramente. Mira, el Espíritu habla con claridad y dice que en los postreros días, y ya tú sabes todo lo que va describiendo. Y quiero decirte que estamos en los postreros días. Amén. En el tiempo de Pablo, Pablo decía, son los postreros días. Si fue en aquel tiempo, imagínese en este tiempo, en la sociedad en que vivimos. Amén. Pero ¿sabe que no cambia? Lo que no cambia es su palabra. Amén. Amén. Su palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Así que el Espíritu Santo, que es una persona, todavía habla y no habla con confusión, habla con claridad. Amén. Él nos guiará a la comunicación indicada, porque su presencia está vigente en su pueblo, dentro de su pueblo. Amén. Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y escúchelo.
Eso es un sello irrevocable. Amén. Recuerda en la antigüedad, cuando los reyes, ellos decretaban, los reyes, o promulgaban los edictos, una vez se colocaba el sello, eso no podía quitarse. Si tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si tú eres nueva criatura, escucha, no es que te van a sellar, amén. No espere que vengan unos ángeles y que te digan, oh gran siervísimo, oh siervísima, tú tienes el sello y me agrado tanto en ti. Escúchalo, ¿cuál es la realidad? Que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y eso es parte de nuestra posición en Cristo, amén. Pablo dice, ni lo alto ni lo bajo, nada me puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. La pregunta en esta mañana sería, ¿pero qué personas son guiadas por el Espíritu de Dios, pastor? Cuando tanta gente asegura de que Dios le habló y le habló, pero al final de cuentas no se ve realmente el fruto de lo que ellos están promulgando. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Aunque el mundo esté confuso, Dios todavía habla. Amén. Amén. Aunque el mundo le niegue, Dios salva todavía. Dios sana. Amén. Amén. Y somos investidos o llenos del poder de lo alto. A veces nos vamos a los extremos. Bueno, como el mundo está tan en confusión, déjame reprimir y no enseñar estas verdades. No, todavía el Espíritu Santo habla. Amén. Y nunca va a negar el Espíritu Santo las palabras que habló el Padre y que también habló Jesucristo, el Hijo. Amén. Entonces dice la Escritura, y lo vimos la semana pasada, de que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Que somos guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guiará conforme a la palabra de Dios que ya está escrita. Amén. Que el Espíritu usará la palabra. Por eso es tan importante que la escuchemos, que la podamos memorizar, que la leamos, amén, porque será utilizada por el Espíritu Santo, escúchalo, para guiar, para convencer, para instruir, para dirigir, y uno muy importante también, para apercibirnos. Veremos más adelante en una ocasión cuando el Espíritu Santo habla directamente y le dice a una persona, hey, no vayas a Asia. ¿En cuántas ocasiones estamos orando? Y lo primero que pasa por nuestra mente, bueno, la Escritura dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con dirección, con instrucción del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál es la realidad? Oye, de que habló y le dijo, ahí no. Amén. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Ah, no es porque hay que ir a... Claro que hay que ir a predicar. Amén. Pero el Espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando tú sigues leyendo esa porción de la Escritura, te das cuenta que había un propósito de que el Evangelio llegara a Europa. ¿Y cuáles eran los planes del Espíritu Santo? Llegar al área de Europa y le dice, hey, detente, no vayas ahí. El Espíritu Santo de Dios nos guía, nos habla, nos instruye. Amén. Amén. Y qué bueno es recordar esas dulces palabras, no solamente de Cristo, del Padre, sino esa voz del Espíritu Santo. Amén. Que esa palabra se va almacenando en nuestra vida y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Que el Espíritu Santo usará esas porciones escriturales a favor de nuestra vida. Amén. Yo recuerdo hace años que me dijeron, mira, tú solamente abre la boca y el Señor la va a llenar. Y yo leí eso en la Biblia, es verdad. O sea, yo lo había leído, es verdad. Pero luego pensé también, ¿pero de qué la va a llenar?
si no estoy atento al mensaje de la Escritura. Amén. Si no leo la Escritura, si la Escritura no ha hecho mella en mi vida o cambios en mi vida, ¿de qué voy a hablar? Amén. Lo que me va a salir es un balbuceo o posiblemente un discurso literario, que lo que estudié fue literatura, pero el Señor no me mandó en ese momento a hablarle del Quijote, me mandó a hablar de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que no importa cómo estén las vidas, cuando vienen a los pies de Cristo son cambiadas y son transformadas, que el único camino al Padre se llama Jesucristo, que nadie va al Padre por más religión, filosofía que tenga, sino es a través de la persona de Jesucristo. Y observa cómo el Espíritu Santo utilizará esa palabra que hemos aprendido para traer vida y vida en abundancia a otras personas. ¿Acaso no dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Amén. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de ¿quién, hermanos? Proviene del Padre de las luces. Amén. El Espíritu Santo jamás te dirá algo que contradiga lo que Él mismo inspiró a través de la Escritura. Dice amén. Amén. Si oyes de momento un videíto por ahí de... Hace tiempo no la menciono, Madame Chencha, la que yo decía, yo no recuerdo cuál era, y ella te dice: en el 2024 vienen las plagas de Apocalipsis, así que prepárate, almacena alimento. Mire, todas estas cosas son reales, ¿cierto? Amén. Ahora, una cosa es esa y que saque la palabra fuera de contexto, y este mundo está bastante desordenado y caótico para traer confusiones y cosas que la palabra no ha dicho. Mire, sabemos que va a haber hambre, si esto lo dice hasta la Organización Mundial de la Salud, la Escritura también lo habla, pero ¿en qué contexto realmente o para qué utilizo la palabra? ¿Será para traer emociones encontradas o para manipular? Escúchalo, no utilizamos la palabra para manipular. Todavía creemos a través de esa misma Escritura que el Espíritu Santo es suficiente para llegar a las vidas y traer convencimiento de pecado. Amén. Amén. Así que por más que tratemos de manipular y psicológicamente tratar de que la gente entre en calor o efervescencia, la efervescencia es algo que se va rápido. Amén. No se ha tomado un refresco que de momento lo agita, oiga, y está llegando por allá por las nubes porque subió la espuma. ¿Y qué hizo la espuma luego? La espuma bajó. No somos cristianos de espuma. No somos de los que vamos hacia atrás. Somos de los que vamos hacia la madurez y a la perfección. Dice amén. Así que hay una realidad escritural. Lo revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles fue lo escrito para que quedara para la posteridad. Lo que necesito saber está contenido en la sola Escritura. Amén. Lo que necesito saber, escúchalo, será utilizado por el mismo que reveló esa Escritura para bendición, para corrección, para disciplina, para todas las áreas que Dios se ha puesto a tratar con nosotros. Amén. Me encanta esta Escritura. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice: antes bien, está hablando el apóstol Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Primera de Corintios 2:9. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo? Esas cosas que aún no podemos entender fueron preparadas para el Señor. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Habrá gente aquí que ama al Señor en esta hora? ¿Habrá gente en esta hora renacida de nuevo? Amén. Pues mire, esa palabra es para usted y para mí. Amén.
Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Mire que está en letra mayúscula. Porque el Espíritu, ahora bien, mire esto, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Amén. ¿Qué vamos a saber? Lo que Dios te concedió y me concedió. La herencia de los santos en luz, amén, es dada a conocer a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque siendo Dios mismo, sabe todo en torno a la divinidad, amén. Porque es la tercera persona de la Trinidad, porque todavía nos guía a toda verdad y a toda justicia. Oye, pero mira el 13 lo que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es de Dios se acomoda a las cosas de Dios. Y ahora es que viene el asunto. Hay gente que tal vez diga, pero esto es para todo el mundo. Wait a minute, un momentito, amén, vamos a ver lo que dice. El 14, pero el hombre natural, ¿cuál es ese? El no convertido, el no regenerado, el no creyente. ¿Qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas que son del Espíritu de Dios? Espiritualmente. Aunque nos dio inteligencia, Él nos dio un intelecto. Yo estaba leyendo una frase que me llamó la atención, que yo estaba compartiendo ayer, y era del escritor Chesterton, cuando él habla con relación a que antes los varones usualmente llevaban sombreros a las iglesias. Por ejemplo, usted ve en Europa, en distintos lugares. A mí me encanta la goja y los sombreros, pero él no está hablando de goja, él está hablando de sombrero. Y decía, bueno, la costumbre era, la usanza era que cuando la persona llegaba a la iglesia o llegaba a cualquier lugar, ¿qué hacía? Se quitaba el sombrero. Pero Chesterton dice algo bien interesante. Dice, ok, que se quiten el sombrero. Yo lo voy a parafrasear a mi manera, pero no el cerebro, el ojo. Amén. Una cosa es despojarse del sombrero, otra del cerebro. Mira a ver si me escucha, porque Pablo habla del culto racional. Amén. No de un culto irracional. Amén. Donde el Espíritu tiene perfecto control. Amén. Donde hay esa frescura y esa llenura de la presencia del Señor. No es algo automatizado. Mucha gente está errada y creen que cuando se habla del orden en el culto de adoración, se está hablando de que inhala, exhala, levanta a la izquierda y alaba a Dios, amén. La derecha, amén. El pie izquierdo, el pie derecho. No, hermano, no se trata de eso. Lo que está diciendo, que en medio de ese gozo y esa emoción que produce alabar a Dios, ¿cuál es la realidad? Si tenemos la mente de Cristo, pensamos de acuerdo a la Escritura. Amén. Y la Escritura no trae ningún tipo de confusión. Amén. Ahora mira lo que dice, que el natural, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, que para él son locura. ¿Por qué?
Bueno, porque obviamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, y el hombre natural no percibe esas cosas, no puede distinguir las cosas espirituales de las cosas carnales, porque necesita urgentemente una intervención de la persona del Espíritu Santo en su vida. Amén. Hermanos, estamos en tiempos postmodernos, y a veces estamos pidiéndole a personas que no son regeneradas que actúen como regenerados. Mira a ver si me sigue. Por eso tanta desilusión, tanto desengaño. Hace varias semanas, usted sabe que a uno pues regularmente te invitan acá y allá. Yo le dije a una persona, ya tengo 65. Ah, pues está joven todavía. Le dije, yo creo que sí. Le dije, pero he aprendido a seleccionar mis batallas. El guerrero aprende a seleccionar sus batallas a través de la experiencia, no de la vida, la experiencia del Señor. Vas aprendiendo que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Ya hace como 3 semanas tuve que hacerle una página ¡plup! Y desaparecí del mundo virtual, del universo, de personas que en ocasiones te van a tratar de utilizar. No se deje utilizar, amén. Pero sí comprenda que tiene un compromiso de orar por estas personas, amén. Estén en eminencia o no estén en eminencia, amén. Aquí el eminente es el Señor, amén. Y esa es la realidad. Fíjate que cuando el apóstol habla de que tenemos la mente de Cristo, dice seguidamente, pero yo no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños, es decir, como a bebitos en Cristo. Ahora escucha, qué interesante, porque esto fue a los corintios, porque ¿qué pasó con los efesios? A los efesios le habla una palabra para maduros, amén. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su proceso, amén. Aquí lo importante es saber que Pablo respetó a la iglesia de Corintios a pesar de todo lo que vio alrededor, para decirle a la amada iglesia en Corinto, porque la iglesia se respeta, amén. Porque reconocemos que todos estamos en el proceso de Dios para bendición y para madurez. Porque reconocemos que Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros como creyentes para bendición y para restaurar otras vidas. Amén. Así que el Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Fue el mismo Espíritu que guió a los apóstoles. ¿Entiende ahora por qué enseñar todas estas verdades neotestamentarias o del Nuevo Testamento? Aquello que le fue revelado a los apóstoles. Amén. Y usted y yo, como decía Francisco de Asís, somos meramente instrumentos de paz para llevar esa palabra. Amén. Las verdades que ellos recibieron por la virtud y revelación del Espíritu Santo del Señor. Palabras que fueron legados, amén. No es letra muerta. Amén. La letra mata, decía Pablo haciendo referencia al aspecto de la ley ritual. Pero el Espíritu vivifica, dijo el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Es decir, cuando queremos que Dios nos hable y abrimos la Escritura, no haga como yo hacía y que me enseñaron, que me dijeron, tú la abres, cierras los ojos y ahí te va. Porque hay un problema, el problema es que se coge uno el riesgo, ¿verdad? Ya usted sabe, nos contaban, ¿verdad?, aquella anécdota de la persona que Judas se volcó y después entonces en el momento otra vez
Ve y tú haz lo mismo. Tenga mucha cuenta, el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad y a toda justicia, pero esto no es obra del azar, amén. Es de aquel que es soberano, que lo comenzó y Él lo va a culminar, amén. Observe Hechos 2:42, esta parte me encanta, dice, y perseveraban, hablando de la iglesia, los que habían sido bautizados, habían recibido la palabra, mire lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué otra cosa? En las oraciones. Ahora observe qué interesante. Usted sigue leyendo. ¿Qué hacía el Señor? Decía, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia los que han de ser salvos sino el Señor? Amén. Amén. Las estrategias de marketing y de todo es interesante, pero no es suficiente. Amén. Solo Dios puede lograr que usted y yo podamos perseverar hasta el final. Amén. Amén. Qué bueno es saber que Dios ya persevera en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Me encanta esa expresión. Dice que perseveraban en la doctrina, en todo lo que se hacía alrededor, en esas ordenanzas. Amén. Pero dice que el Señor se encargaba de añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pablo a los Efesios, más que motivarlos, los impele a tomar la espada del Espíritu, Espíritu con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esa palabra, cuando se mete por dentro, comienza a hurgar, comienza a llegar al cuarto que tenemos con candado. Me río porque me acuerdo las escenas de antes, que en mi casa tenía un cuarto que era cejado y allí estaban todas esas maletas de antes, como los de la guagua aérea de la película, ¿verdad? Aquellas maletas grandes, y no se podían, porque estaba bajo llave. Es decir, que cuando niños nos estaban diciendo, nos reservamos el derecho de admisión, allá adentro no tiene que entrar para nada. Amén. Pues a veces hay esas maletas en nuestro interior donde le ponemos llaves, pero ¿sabe algo? Es necesario exponer eso al calor del Espíritu Santo que nos conoce, para que el mismo Espíritu Santo vaya trabajando con nuestras vidas. Pastores, que ya yo llevo 50 años en esto. ¿En qué? Porque si es el Evangelio es poder de Dios para salvación, para que nos ponga a cuenta como si fuera el primer día. Amén. Cuando Cristo vino por su gracia a nuestras vidas. Amén. Amén. Él terminó, Él comenzó cosas. Amén. Hay cosas que comenzará a emprender en ti y en mí a pesar de la edad. Hello. Tal vez decimos, no, es que yo no creo que ya a esta edad el Señor me va a usar para... No, yo soy muy joven. Si el Espíritu de Dios tiene propósito, por amor, Él ha de cumplir esos propósitos en nuestra vida. ¿Recuerda el profeta Jeremías? ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Soy muy pequeño. Yo no creo que fuera tan pequeño así, por la edad más o menos, que se dice, ya estaba un poco... Pero yo, está bien, no hay problema, pero yo soy pequeño. ¿Pero qué le dice el Señor? Lo que yo te mande. Me encanta la palabra, a mí me gusta la palabra mandar, no en otros lugares, amén. Porque el Señor sí nos puede mandar, amén. Digo, todo lo que yo te ordene, eso vas a hacer. Y mire que Jeremías fue dirigido por el Señor, amén. ¿Y qué dijo Jeremías? Ay, voy a parafrasear, en esta pelea tú fuiste más fuerte que yo, me sedujiste.
Él nos ató a Él con cuerdas de amor, porque para siempre, decía el salmista, es su misericordia. Amén. Amén. Pero pudiéramos amanecernos aquí hablando aún de Jonás, que era el profeta que se había escapado y escoge para otro lugar. Para aquellas personas que dicen, no, es que yo tengo libre albedrío, y como tengo libre albedrío, cojo para donde quiero. Yo también lo di. Amén. Él cumplirá su propósito. Si bien es cierto, es un Dios de libertad. Dios es Dios soberano. Amén. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, porque leemos el Antiguo hablando sobre la soberanía y el Nuevo Testamento con las verdades apostólicas que nos hablan de ese Dios soberano. Amén. Ese Dios que inspiró a Pablo para expresar que la espada del Espíritu Santo es la palabra y que estamos llamados a utilizar esa palabra. Y esa palabra va a discernir, va a cortar, va a colocar cada cosa en su lugar. Amén. En medio de un mundo que se burla, el mundo es burlesco. No espere que nos den moncherí, un ramo de flores. Amén. No espere, no lo esperemos, hermano. Esa no es la realidad. El natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero ore por ellos. Amén. Porque todavía el Espíritu Santo toca las vidas, impacta las vidas, da convencimiento de pecado a esas vidas. Luego, cuando usted tenga tiempo allá en su hogar, lea Hechos 7. Hay un diácono llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia, que más que un discurso, lo que da es un sermón y comienza a contar, yo creo que es uno de los mejores resúmenes de la historia, sobre la historia de Israel. Todo ese proceso de Israel, cómo el Señor se glorificó en medio del pueblo, y cómo este diácono, dirigido por el Espíritu Santo, aún ante la amenaza de muerte, se mantuvo ecuánime. ¿Qué es eso? Tranquilo. ¿Por qué? Bueno, una de las realidades es que cuando el Señor habló, el Espíritu Santo del Señor habló, separó unos diáconos, amén, para una obra. Entre ellos estaba aquí Esteban. Y usted sabe lo que le molestaba a la gente alrededor, que a pesar de que lo estaban lapidando o apedreando, usted sabe lo que es mirar al cielo y en lugar de maldecir, decir, no le imputes este pecado. Wow. Y dice la misma palabra que cuando los enemigos miraron, vieron como la cara de un ángel. Amén. ¿Cómo respondemos ante los enemigos de este tiempo? ¿Respondemos con oración o utilizamos otro tipo de espada para poder combatirlo? Porque sabe que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios puede cambiar al más vil pecador. Si lo hizo con usted y conmigo, el Señor lo puede hacer también en otras vidas. Amén. Amén. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, el mismo Pedro dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hemos, ¿verdad?, dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, siguiendo fábulas. ¿Qué son fábulas? Son cuentitos, son narraciones, puros cuentos. Ahora dice, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué Pedro está diciendo? Lo que Pedro está diciendo y salió de su boca es simple y llanamente, estoy hablando lo que he experimentado, porque he sido testigo del poder de Dios. Cuando hablamos la palabra, hermano y hermana, en esta hora, somos testigos del poder de Dios, no nos estamos inventando cosas. Amén. Amén.
Por eso es que no hay que estar decretando, ni confesando, ni conjurando. Nada de metafísica, simple y llanamente. Hable la palabra del Señor y déjele el resultado a Él. Pedro dice, somos testigos. Oiga, mire qué pleonasmo. ¿Qué es eso? Pleonasmo es cuando yo digo, lo vi con mis propios ojos, porque ni modo que fuera con los ojos del vecino. ¿Cierto? Lo escuché con mis oídos, porque es una manera de reforzar lo que se está diciendo. Amén. No fue con ojos ajenos, no fue que le contaron a Pedro fábulas judaicas, etcétera, sino que fue la misma palabra. El Espíritu Santo que reveló la palabra, dando denuedo y valentía al Pedro que negó al Señor. Pero no fue ese Pedro que impactó a muchos a través de la palabra. ¿Lo recuerdan? 3,000, después siguieron 5,000 y el Señor obrando a través de la palabra. Y atreverse a decirle a aquella multitud que lo podían destrozar en ese momento, ustedes mataron al autor de la fe. Hay que tener valentía. Y ese denuedo solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles en general entendieron que había unas verdades y que esas verdades estaban al calor de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora mira qué interesante. El 17, casi vamos ya terminando. Mira el 17. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ay, santo. Si usted recuerda lo que sucedió en el monte de la transfiguración, usted se imagina poder ser testigo o palpar esa escena con Elías, con Jesús allí. Bueno, tanto que dicen, vamos a hacer una enramada, una fiesta, dicen, y vamos a quedarnos aquí, que esto está bien bueno, porque la realidad que en el Señor hay experiencias reales, no son experiencias místicas. Lo que ocurrió en el monte de la transfiguración no fue una experiencia mística, ¿cierto? Pero, escucha, se pudieron haber quedado solamente en esa experiencia, cuando Dios tenía más cosas para ellos. Ahora, mira qué interesante, porque en el 19, después que habla de esa experiencia gloriosa, mira lo que dice el 19. Tenemos también, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué pasó, hermano? Después que, hacer alusión, contemplar una gloriosa escena como la transfiguración, ¿cuál es la realidad? Ahora dice, y tenemos también la palabra. Dios habla, claro que habla, el Espíritu alumbra el entendimiento y dirige, pero tenemos la palabra profética más segura, y esa palabra, se metió por dentro y arde como una antorcha. Amén. Me encanta eso, amén. ¿Y por qué era necesario entenderlo? Escúchalo. Porque ninguna interpretación de la Escritura es privada. Amén. Es decir, yo no le puedo adjudicar individualmente la interpretación que yo quiera a esos versículos. Amén. No es de interpretación privada. Y ahora dice que es segura. La palabra profética más segura, que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. No es lo que le pareció a Pablo, a Pedro.
No es lo que le pareció en la antigüedad, todo lo que hacen, todo ese recuento veterotestamentario, ¿qué es eso? Del Antiguo Testamento, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? Escúchalo, que esa palabra es inerrante. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Inerrante. Bueno, que no tiene forma. Amén. Si es viva y eficaz y es espada, pero esa palabra no contiene error. Sí, pero es que me parece que yo vi algo, que he quedado bien, encontré algo bien lejos. Es inejante. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El Espíritu Santo te guiará a la Escritura y te hará recordar las palabras de Cristo y el Padre. Amén. ¿Qué significa? Que no hay lugar para invento. Amén. Y nos guiará contra todo aquello que trate apartarnos o de apartarnos de la palabra, porque es la voz de alerta. Amén. No solamente te guía, sino es la voz de alerta. Así es la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué usted quiere decir? Bueno, que lo que comenzamos diciendo la semana pasada, de ese orden de Dios, hay una realidad que Él se mueve aún en medio del caos. Amén. Y comienza a trabajar. ¿Acaso cuando llegamos al Señor no estábamos en caos? ¿Cierto? Estamos como cuando vamos a la gasolinera y nos dice, empty, vacío. Estábamos igualitos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, todavía lo somos pecadores redimidos, pero dice que Cristo murió por nosotros. Amén. Y mire este que me encanta. Cuando hay luchas en nuestra vida y situaciones, a veces nos podemos preguntar tantas cosas, y a veces tal vez nos hemos llegado a preguntar, pero ¿yo realmente seré un hijo de Dios? Ya lo dijo Pablo, que lo que quiso hacer no hago, etcétera, etcétera. Yo te tengo buenas noticias. Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo? El mismo Espíritu te va a dar testimonio de que perteneces al Señor en medio del caos, de la crisis, de las situaciones que puedan estar experimentando. Hay un Dios que nos ama y Él nos llevará a puerto seguro. Amén. Pastor, ¿y me arrepentiré? Bueno, si eres hijo de Dios, Él puso arrepentimiento. Esa es precisamente una característica vital de un hijo de Dios, que se arrepiente. Amén. Que hay metanoia, que hay cambios en nuestra vida. Amén. Amén. Que el Evangelio, siendo poder de salvación, no es algo cosmético, es decir, un cambio exterior o por encima. El Evangelio va hurgando, el Evangelio va llegando. La persona del Espíritu Santo ha de escudriñar, ha de llegar a la profundidad de las vidas. Amén. Y ahí termino con aquello que había comenzado, de la necesidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando aquellos hombres valerosos de Dios reciben la instrucción de que le era prohibido hablar la palabra en Asia, Lucas, ¿verdad? El saber que Dios está en perfecto control. El saber que no hay dudas, y esas dudas quedan disipadas cuando entramos de lleno a esa palabra dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu ordenará tu vida y la mía a como dé lugar. Amén. Que el Espíritu trabajará con ese caos. Amén. Con aquellas cosas que tal vez fueron vergüenza en un momento dado. El Señor las convertirá en parte de la enseñanza a los que aman a Dios. Escucha, todas las cosas le ayudan a bien. Los procesos de nuestra vida nos ayudarán a bien. Los que conforme ¿a qué? A sus propósitos han sido llamados por Dios. Póngase en pie si puede, por favor. ¿Qué usted nos quiere decir? La palabra dice, Él lo comenzó, Él lo va a terminar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si hay alguna vida que no conoce a Cristo, escúchalo. Este puede ser el día aceptable. Este puede ser el día de salvación. Por él. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nunca decayó tu bondad y grande, grande es tu fidelidad para con tu pueblo. He puesto tu palabra aún con temor y temblor.
Y como siempre te dejo el resultado a ti. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llegando allí a la necesidad, entrando allí en el interior, en ese cuarto, Señor, que nadie tal vez conoce, pero que tú conoces, hurgando, trabajando el interior de nuestra vida, para expresar lo que dice tu palabra, que tenemos los pensamientos de Cristo. Y te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. En este día, en esta hora descansamos en la obra perfecta de Cristo. Reposamos no en un día, sino en lo que hiciste para nosotros. Tú eres nuestro reposo eterno, nuestro escondedero, nuestra fuente de poder, Señor. Y te damos gracias en esta hora, Padre. Te damos gracias en esta hora, Señor. Bueno y para siempre en tu misericordia, ministra la necesidad, Señor. Si alguien ha venido con alguna pregunta allí en su mente, que seas tú contestando, que seas Espíritu Santo trabajando con la vida, y haga sentir esa necesidad de tornarse a ti en arrepentimiento, porque solo tu sangre nos limpia de todo pecado. Qué bueno es saber que somos iglesia, ovejas de tu prado. Oh, gracias, Señor, porque un día nos diste oídos de oveja para escucharte. Gracias, Espíritu Santo de Dios, tú eres el mentor, tú eres el rector de la iglesia, por encima de cada programa, por encima de cada plan, eres tú, Señor, por encima de todo eso, dirigiendo, guiando a toda verdad, a toda justicia, a las cosas que el Padre y el Hijo en su potestad han dicho. Y te damos gracias. Aproveche estos segundos y dele gracias. Dios es bueno, amén. Dele gracias, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora porque nos trajiste para lo mejor, para cantarte, para glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Y algo está haciendo en nuestras vidas tu palabra. Algo está causando en la vida de los elegidos y las elegidas tuyas, Señor. Te damos gracias en esta hora porque sin merecerlo, esa gracia nos alcanzó y nos estableció. Sí, Señor. Gloria y honra te tributamos en el nombre de Jesús. Gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.